Muy bien, tenemos un nuevo ciclo de estas entrevistas de las 8 preguntas con los uruguayos que están en el exterior. Toca turno de Bélgica, toca turno de Bruselas y toca turno de Gustavo. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Muy bien, muy contento de estar acá contigo finalmente y muy agradecido de que me hayas invitado a estas preguntas para los uruguayos. El agradecido soy yo por aceptarme de One esta invitación. ¿Estás listo para las 8 preguntas? Ningún problema, estoy listo. Perfecto. Lárgalas. Mirá, presentate, decí nombre, apellido y de qué lugar de Uruguay sos. Ok, bueno, mi nombre es Gustavo Alzugaray. Yo soy de 33, en Uruguay, nací en 33, donde estuve como hasta los 19 años, a 18 años cuando terminé el liceo y después viví en Montevideo hasta que me vine a Bélgica. De más. Y contanos desde hace cuánto que vivís afuera del Uruguay. En realidad vivo en septiembre van a ser 10 años. Salimos en 2010, en septiembre de 2010 con mi esposa, que en aquel momento era mi compañera, no nos habíamos casado todavía. Nos vinimos directamente a Bruselas porque ella le salió una oportunidad laboral a término, digamos, eran 9 meses para hacer un reemplazo maternal, una licencia maternal para cubrirla. Y estuvimos esos 9 meses, fue una experiencia interesante, pero un poco, no fue lo que fue la segunda experiencia acá, porque en realidad ya sabíamos que eso se terminaba en 9 meses, entonces la forma en que nos plantamos, digamos, frente a Bruselas fue diferente que la segunda vez. Y después de ahí volvimos a Montevideo y rápidamente, al mes, nos fuimos a Lima por un año, a, a Perú. Y estando en Perú, donde habíamos ido para ver hasta cuándo nos quedábamos, surge la oportunidad de volver a Bruselas, a la misma organización, a mi esposa. Este, y bueno, ella se presentó al cargo ya en forma definitiva y ahí nos vinimos y estamos desde 2012. Así que, pero fuera de Uruguay 10 años, prácticamente. De más. Y contanos antes de emigrar, ¿qué hacías en Uruguay? Bueno, lo que hacía en el último momento, en la última etapa antes de salir, es trabajar en el Instituto del Tercer Mundo, que era el secretariado de una red de ONGs que todavía existe, pero ahora es mucho más chica de lo que era. En aquel momento era una organización bastante grande con mucha gente trabajando ahí. Y yo trabajaba en el equipo de edición de las publicaciones que salían de ahí. Pero eso es lo último que hice y está un poco relacionado con lo que hago también acá en Bruselas, que es seguir trabajando en edición, en traducciones, esas cosas. Así, así fue la cosa. Eso mismo te quería preguntar. Contanos un poquito de lo que haces ahora. En realidad lo que hago ahora es, tengo una empresa unipersonal y hago traducciones, edición de textos, eh, tengo clientes que no son específicamente belgas, tengo incluso clientes que yo traje desde Montevideo. Este, y eso es lo que hago, traducción de inglés y de portugués a castellano y también edición de textos en español. Este, con clientes de acá, con clientes de otros países de Europa y con clientes incluso de Estados Unidos, de Uruguay, o sea, pero ese es mi trabajo. Trabajo en casa eh, y aquí estoy. De más. Y ahora empezamos con las preguntas en donde me gustaría escuchar tu reflexión y tu punto de vista de ser uruguayo viviendo afuera. Y para vos, ¿qué significa irte de Uruguay y tomar distancia del paisito? Bueno, creo que a mí me pasó una cosa con respecto a eso. Mi primer exilio, digamos, no fue la venida a Europa. Yo en realidad considero que mi primer exilio, mi primera salida del lugar fue cuando me fui del interior de 33 a Montevideo. Tenía 18 años, me fui a estudiar en épocas donde no existía internet, lógicamente, ni redes sociales, ni celulares. Había que escribir, ir al correo a poner la carta, cosa que yo no lo hacía muy seguido. Este, y entonces ahí fue donde yo sentí más la lejanía del lugar, de tu lugar, digamos. Entonces la Avenida Europa, comparado con eso, fue una papita. Pero es cierto que cuando te retirás, cuando te alejás de Uruguay o de cualquier otro lugar a que consideras tu hogar, digamos, te permite tomar, yo no diría otra perspectiva, porque en realidad puedes alejarte y tener la misma perspectiva, digamos, porque no necesariamente cambia
tu visión de las cosas de cuando te vas, pero sí la escala. O sea, te permite ver ese lugar donde estuviste tanto tiempo y compararlo en escala con todo el resto. Esa creo que es el gran cambio que hay cuando te alejas del país, ¿no? O sea, las cosas que en Uruguay eran muy importantes y que eran lo más importante de todo, vistos a escala, desde lejos, se relativiza un poco esa sensación de gravedad o de enormidad que uno sentía en Uruguay. Lo cual es normal, no es una crítica, pasa porque es lógico, porque cuando estás allá es el mundo y cuando estás afuera el mundo es un poco más ancho y ajeno, ¿no? Y viceversa, cuando estás en Uruguay los problemas de Europa están más lejos y no son los mismos. Así que yo creo que significa más que nada eso, poner en otra escala tu lugar y tu propia vida, ¿no? De más. Y me gustaría saber qué cosas de ser uruguayo conservás porque te parece que son buenas, que vale la pena tenerlas en el día a día, y qué cosas de ser uruguayo vos enterraste porque no estás ni ahí o te da vergüenza. Vos sabés que en realidad yo no creo que haya enterrado demasiadas cosas más allá de las que ya había enterrado viviendo en Uruguay. O sea, creo que las mismas cosas que a mí me molestaban de nosotros los uruguayos son las que me siguen molestando ahora. O sea, no hay demasiado cambio. Solo que ahora no lo sufro tanto porque no estoy en contacto directo. Por ejemplo, no sé, por citarte alguna cosa, el tema de la famosa humildad uruguaya o de la... eso es un poquito relativo. Siempre me ha molestado un poco eso, ¿no? Es decir que somos buenos porque somos humildes es lo menos humilde que se me ocurre. Yo creo que esa tal humildad o ese modo tan simple de ser que nosotros nos creemos que tenemos, lo demostramos más cuando actuamos que cuando hablamos. Cuando hablamos no somos muy humildes, pero cuando actuamos, yo creo que humilde es el tipo que es la estrella del club, del cuadro, y acarrea las pelotas para ayudar al utilero, ¿viste? Esa es la humildad real del uruguayo, cuando el tipo actúa de una forma que es un poco inesperada porque los otros no lo hacen. Eso se nota, esa diferencia se nota con algunas otras culturas. Es cultural, no es que los demás sean malos, es una cuestión cultural. Pero el uruguayo tiene esa cosa de que le voy a dar una mano a aunque no es mi función, o voy a arreglar el enchufe, o voy a ayudar al electricista que vino, te presto mi martillo, yo qué sé, ¿viste? Esas cosas en otras culturas no existen. Y bueno, ahí está la parte más humana, más cercana, más de pueblo chico que tenemos. Cuando hablamos, la humildad se nos va al diablo, porque Maracaná sale al segundo párrafo, ¿viste? Entonces es medio tricky el tema. Pero eso es una cosa que a mí me ha molestado un poco, siempre, de los uruguayos. Pero además no he cambiado demasiado las credenciales identitarias, digamos, son las mismas. Además, y esta pregunta está un poco vinculada con la anterior, estaría bueno que digas alguna cosa diferente. ¿Qué se valora a Uruguay cuando estás afuera al margen de la familia y de las amistades? Yo diría que yo valoro, una cosa que he valorado acá de Uruguay es que tal vez allá tenía una idea, pero no lo tenía tan claro, no me daba cuenta que fuera tan verdad, que es esa ambición universalista que tenemos los uruguayos, de querer ser parte del mundo, viviendo en aquel rincón, y sin embargo, nosotros queremos ser parte del mundo, nosotros queremos vivir en todo el mundo, digamos. Es algo así. Entonces vos en Montevideo te encontrás con un tipo por ahí que curte una onda que la conoce solo él en Uruguay y que, yo qué sé, que nació no sé, en Australia, en un rincón, y el tipo la conoce. Él conoce y curte esa música y ese estilo y se viste de esa manera. No hay cosa rara en el universo que no haya un uruguayo en Montevideo que la conoce o la vio o le gusta. Esa cosa me gusta, esa cosa es algo que llama la atención. Y después lo otro es cómo Uruguay ha logrado, cómo sigue logrando aparecer en los titulares mundiales mucho más a menudo de lo que su
peso global justificaría, digamos. Yo cuando vine en 2010, por ejemplo, claro, imagínate, yo vine en septiembre de 2010, vos decías uruguayo, y hacía 3 meses habíamos sido cuarto en el Mundial, Forlán era lo que es hoy Suárez, digamos, o más. Entonces vos decías uruguayo y no precisabas, no tenías que aclarar que no es Paraguay, ni que no es una provincia argentina, ni... No. O sea, Uruguay era Forlán. Y se terminó el tema del Mundial, no sé qué, y apareció el Pepe. Y entonces, y Suárez. Entonces, entre Suárez, Forlán y el Pepe, no tenés que aclarar más nada, ya no solucionaron el problema. O sea, esa cosa, viste, de tener siempre otra, cada tanto aparece algo nuevo de Uruguay que sorprende a la gente. Después se olvidan otra vez de Uruguay. Pero a los 7 meses o al año aparece otra cosa. Mirá, che, Uruguay, un paisito que queda por allá, vos sabés qué, bla, 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 bla. Entonces, eso es muy sorprendente. Yo recuerdo una vez una pareja de un porteño, conocido, ni siquiera éramos amigos, pero éramos conocidos, y fuimos a tomar una cerveza y él fue con su novia polaca, que hablaba español, y él estaba tratando de explicarle, hablando conmigo sobre Uruguay, Argentina y qué sé yo, le estaba tratando de explicar a su novia quién era el Pepe Mujica. O sea, porque todavía no se conocía tanto, recién estaban saliendo las primeras mujiqueadas, digamos, al mundo, ¿no? Y entonces, como la mujer no lograba captar la magnitud del fenómeno Mujica, el tipo en una le dice, a ver si me entendés, el chabón es budista el chabón. Y entonces, claro, vos escuchabas eso, aparte lo decía convencido. Y yo digo, claro, la forma en que se ven las cosas de afuera, un argentino además, no estábamos hablando de un alemán, que no tenía idea, no. El porteño le quería explicar que el Pepe Mujica era budista, es un presidente budista que tenía Uruguay. Entonces ahí yo me di cuenta de que, claro, las cosas de afuera se ven, desde luego, dimensionadas. Hay que poner siempre como un paréntesis cuando te dicen cómo es la cosa en otro lado, porque siempre se ve con un prisma un poquito deformante. Pero bueno, eso a mí siempre Uruguay me sorprende eso, ¿no? Es decir, su capacidad de estar siempre en el tapete de alguna forma, cuando otros países mucho más grandes, con mucho más peso, no aparecen tanto. Así que eso ha sido una sorpresa. Es verdad, Mujica es de lo mejor que nos pudo pasar a todos los uruguayos viviendo afuera. Y seguimos. Ahora vas a tener que hacer memoria y acordarte de aquel Gustavo que todavía estaba viviendo en Uruguay y no había migrado. Vos, en aquel momento te cruzaste con algún turista o algún extranjero que estuviera viviendo allá. ¿Vos le dijiste qué mierda estás haciendo acá? No, en realidad no. En realidad, conocí muchos extranjeros, sobre todo trabajando ahí en el instituto, porque iba mucha gente, que iban pasantes y gente que iba, que estaba unos días, y gente que se fue a vivir. Y en realidad no, yo soy bastante integrador. Yo soy más de juntar que de tratar de integrar. Y, por ejemplo, tengo una amiga canadiense que se quedó a vivir en Uruguay, trabajó con nosotros en el instituto y se quedó a vivir. Y un poco conmigo y con otra gente de la oficina empezó a tomar mate, y me acuerdo que ella en Canadá jugaba al fútbol, y entonces un día me preguntó dónde podía ir a jugar al fútbol. Me acuerdo que yo me acordé que en el Parque Valle hay un equipo de fútbol que practicaba. Yo no tenía idea quiénes eran. Sabía que era un equipo de fútbol de mujeres que jugaban ahí. Y le digo, mirá, andá hasta allí. Dice, sí, pero no me conoces. No, vas allí y decís, yo juego al fútbol y te van a abrazar. Además era una gringa enorme. Digo, ya vas a ser la número 2 del cuadro al otro día. Y bueno, y fue. Y después cuando me contó, me dijo, no, fue complicado. Fue complicado, juegan mucho. Y resulta que el equipo era Rampla, o sea, era uno de los mejores equipos que había en ese momento en Uruguay. La mandé un poco al matadero, pero quedó muy contenta igual con la... Pero en realidad yo no soy yo soy más de integrar. Lo que no me paso es para el otro lado. No soy de los que está promocionando el país como quien vende tickets de avión. O sea, no. Conozco gente que sí, conozco gente que está
por ejemplo, invita a los europeos a que vayan a conocer Montevideo. No, tenés que ir, vos sabés que no sabés, es como estar en Europa, es una ciudad de... Yo digo, ¿y para qué van a ir? ¿Para qué van a ir a Latinoamérica a ver una ciudad que es como Europa? Se quedan en Europa. Es igualito a Buenos Aires, le dicen, bueno, andá a Buenos Aires. ¿Entendés? Eso es una cosa medio rara. Y eso lo tenemos, eso lo tenemos. Yo me acuerdo cuando todavía estaban los militares en el poder, allá por el 81, 82, algo así. Hubo una especie de bienal internacional en España, en alguna ciudad, y había un stand uruguayo, ¿no? Con el embajador de turno, que sería el coronel fulano, no sé, había organizado su stand con muestras de cosas uruguayas típicas. Y medio el eslogan del stand era algo así como visite Uruguay, el país más europeo de Latinoamérica. Era de loco. ¿A qué europeo le va a interesar? ¿Entendés? Pagar un montón de guita para ir al país no europeo más europeo. Esas cosas yo nunca... Es como que vas pasando y ves un circo y dice, entre pase que tenemos el enano más alto del mundo. ¿Entendés? ¿Para qué? Me voy a ver otra cosa. Voy a ver el básquetbol para ver el enano más alto del mundo. Bueno, nosotros promocionábamos Uruguay como el país más europeo de Latinoamérica. Entonces, esas cosas también las tenemos. Yo no soy de eso. Yo no soy de los que promociona Uruguay para que vayan a visitarlo tan así. Pero cuando van, me gusta que se sientan bien, que traten de conocernos y arrimarles amigos. Esas cosas que tenemos allá también, que da un extranjero y en general se siente bienvenido, ¿no? Sí. De más. Vas a tener que seguir haciendo memoria. Esto te pasó a vos, me pasó a mí, le pasó a todos los uruguayos que en algún momento migramos. Y quiero que vos me cuentes cómo fue esa primera vuelta a Uruguay después de estar viviendo un buen tiempo afuera, que es única, es irrepetible. ¿Qué sentiste? ¿Cómo la viviste? ¿Qué te sorprendió? Bueno, como yo te contaba la primera vez que yo volví, digamos, no hacía mucho que me había ido. O sea, no soy de los que salió y volvió a los 4 o 5 años o 10 años, ¿no? Que quizás la experiencia es más... Pero de todas formas, volvía después de 9 meses de una experiencia muy diferente a la que había sido mi vida hasta entonces. Yo te diría que Uruguay estaba más o menos como estaba cuando lo dejé, no había cambiado demasiado. Pero me sorprendió o me pasó lo que me pasa todavía hoy cuando voy, que es que demoro un par de días en acostumbrarme a lo sucia que es Montevideo, y yo vengo de una ciudad muy sucia, porque Bruselas es una ciudad sucia. Pero vos sabés que demoro un par de días, después ya no me molesta más, después ya no la veo a la basura en la calle. Pero los primeros días eso me sorprende un poco. Y después me sorprende lo rápido que vuelvo a hablar uruguayo, porque claro, yo vengo de hablar todo el día francés o inglés y llego allá a los 5 minutos estoy hablando uruguayo. Así que muchas sorpresas demasiado grandes no tengo. Me pasa lo mismo que cuando cruzo el puente del río Limar cuando voy a 33. O sea, cruzo el puente hacia la ciudad y ya soy un 33ino y hablo otro uruguayo, que mi esposa incluso me mira un poco sorprendida, me dice, ¿qué te pasa? Realmente, porque cuando hablo con mis amigos, entiende el 30%. Pero es como, vos sabés que cuando yo era chico, yo no sé, vos sos del interior también, ¿no? Había una expresión que decían, cuando alguien se despertaba de la siesta, por ejemplo, decían, me recordé a las 3 de la tarde. O ayer me recordé temprano. Y yo creo que es un poco como recordarse, es como volver a ser el que eras, ¿viste? Rápidamente, sin nada, es como que ¡pac! Todo lo anterior era como que estabas durmiendo. Y a mí cuando salgo del aeropuerto de Carrasco, cuando vengo de Europa, estoy de nuevo, es como que te despertás en tu cama, de nuevo. O sea, todo lo anterior estabas durmiendo, era un sueño, deja de existir por un momento. Es como que pasás a otra dimensión, rápidamente. Eso es un poco sorprendente. Y después lo otro que sí me sorprende, y que me sigue pasando todavía, ya me acostumbré y ya no me afecta, es que darte cuenta y volver a entender que cuando vos no estás, la vida sigue para los demás.
Vos no sos parte de la realidad de tus amigos y de tu familia. Te extrañan, te quieren, se comunican y hablamos por Facebook. Yo tengo amigos con los que hablo mucho más, amigos en Montevideo, ¿no? Hermanos, con los que hablo mucho más por Facebook y por WhatsApp que cuando voy a Montevideo. Cuando voy a Montevideo lo veo 1 o 2 veces y los tengo que andar corriendo, porque, claro, los tipos no están en mi dinámica, ellos están en su vida y yo no estoy en su vida todo el día. Eso es algo que a lo que me costó acostumbrarme un poquito. Cuando yo decía, vos, esto es loco, si yo me hubiera muerto, no. Y sí, si me hubiera muerto, no pasaba nada. O sea, te estás muy triste, llorás y después seguís tu vida, no te vas a morir con el otro. Así que sí, eso también, ¿viste? La vida de los demás sigue cuando uno estás como debe ser cuando te morís, supongo. Pero eso es algo que también cuando llego a veces me cuesta un poquito. De más. Aguante el interior, aguante 33, el mejor festival de folclore que viví en mi vida. Y seguimos. Te voy a mencionar una canción que es un clásico de un artista que está allá arriba, no se peló y para mí es de lo más original que hay, no solo en Uruguay, sino en el Río de la Plata. La canción se llama Los Olímpicos y quiero que analices la parte que dice, extraña a la gente nuestra que te habla sin despreciar. ¿Vos qué pensás se le cruzó por la cabeza a Jaime Ross o qué situación vivió para escribir esto? Antes te voy a decir que también el primer disco de Jaime Ross para mí fue, a mí se me partió la cabeza cuando lo escuché. Yo no podía creer que alguien pudiera hacer eso tan bueno, tan diferente y eso simplemente para hacerte una acotación a tu comentario. Yo creo que Jaime en unos versos más adelante lo aclara, ¿no? Cuando dice se olvidan, sin embargo se olvidan las cosas, recuerdan las cosas por la mitad, se olvidan las que pasaban antes de irse para allá. O sea, me parece que habla de la memoria y del poder de selección que por suerte tiene la memoria de las personas, ¿no? Porque si no sería Funes el memorioso que andás recordando todo y no te da la cabeza. Eso de seleccionar solo lo bueno, una forma de supervivencia, que creo que es una forma sana que tiene la memoria de actuar. Cuando no es sano es cuando justamente es lo contrario, cuando un hecho está siempre continuamente repitiéndose en tu cabeza porque es un hecho muy traumático o muy violento o que te afectó tanto que no podés salir de ese loop. Ahí es cuando las cosas no están funcionando. Pero la memoria selecciona, sin duda. Y bueno, sin duda está hablando del exilio y de cómo lo vivió él, en una época en que yo creo el exilio era otra cosa que lo que soy, ¿verdad? Por más que hay muchos motivos diferentes para irse, los de aquellas épocas eran motivos jodidos y con otros recursos, sin tanta comunicación. Entonces la memoria tenía que ayudar más todavía que hoy. Yo sinceramente, yo de Jaime Ross, si vos me decís por mi experiencia afuera, si me permitís, yo te voy a citar otros versos de Jaime Ross, más o menos de memoria, que son de una canción que se llama Entonces. Y los versos dicen algo así como cuando sepas que los pasos que suben la escalera de ninguna manera vienen por vos, o cuando te sorprenda un grito lejano llamándote y sepas de antemano que es un error, es algo así. Eso a mí me refleja mucho mejor lo que me pasa a mí, o lo que me ha pasado incluso a veces acá, y que es como una cachetada, como decir, no estás en tu casa, no estás en tu lugar. Que vos vas caminando por la calle y escuchás una voz que te llamó, es que es realmente así, como dice Jaime Ross, sobre todo el segundo verso. Escuchás que te llaman y antes de terminar de darte vuelta a mirar ya sabés que no es para vos, que estás en otro lado. Y efectivamente te das vuelta y es un marroquí que está hablando con el amigo en la esquina. O sea, pero la voz, el timbre de voz, la forma en que dijo algo, sonó a, che, Gustavo, flaco, en fin. Esos versos a mí me reflejan mucho mejor que el de los Olímpicos, lo que me pasa a mí a veces acá en Bruselas, en el exilio, digamos. Es así. De más. Llegamos a la última pregunta y esto es un clásico y yo te la tengo que preguntar. Ajá. ¿Qué pensás de que en Uruguay exista la noche de la nostalgia? ¿Sos nostálgico vos?
Como, digamos, yo soy nostálgico cuando algo me da nostalgia. Esto parece una frase de Paulo Coelho, para poner en un cuadrito, ¿viste? Sí, o de esas que aparecen frases célebres con un camalote y un pato. Bueno, en realidad lo que quiero decir con esto es, yo soy muy respetuoso de mis sentimientos. Yo les doy su espacio, digamos. Entonces, cuando siento nostalgia, no tengo drama con eso. Me dejo sentir nostálgico. Cuando estoy triste, no soy de los que está inmediatamente tratando de tapar la tristeza con una canción o con un baile o con un chiste o con... le doy el tiempo a la tristeza porque por algo está ahí. Y es una cosa buena y sana, me parece, aprender a vernos, alejarnos un poquito y vernos cómo funciona en nosotros mismos eso que es nosotros, que es parte nuestra, ¿no? Entonces, con respecto a la nostalgia me pasa lo mismo que con los otros sentimientos no tan agradables, digamos, ¿no? Porque si bien hay una cierta cosa nostálgica agradable, cuando es enfermiza, cuando es demasiado, te puede inmovilizar, ¿no? Yo conozco gente que vive su vida acá en Europa tomando mate, escuchando a Jaime Ross y a Cita Rosa y a los olimareños y hablando solo de Uruguay, Peñarol y Nacional, y escuchando a Cotelo. Digo, está todo bien, yo no tengo, pero ni pensar, yo eso no lo hago ni pensar. Yo si estoy acá, quiero aprender de acá, vivir las experiencias de acá. Y en cuanto a la nostalgia en sí como digamos, sentimiento, ¿no? En cuanto a la noche de la nostalgia, no tengo nada que decir en cuanto a que exista. Es algo que está en nuestra sociedad, es cultural, tiene mucho éxito, así que todo mi respeto a la gente que le gusta. A mí personalmente no me gusta ni me interesa la noche de la nostalgia como fenómeno, pero del mismo modo que no me gusta el carnaval de Daeku, digamos, el carnaval oficial, el carnaval organizado, la cosa estructurada con reglamentos. En una manifestación como es el caso del carnaval, que debería ser todo lo contrario, todo lo extraoficial, desorganizado y caótico. Bueno, en Montevideo el carnaval es todo lo contrario. Es como si hubiera una dirección general de asociaciones anarquistas, o sea que no tiene sentido. O somos anarquistas o estamos en una dirección general de organizaciones. Y bueno, entonces, de ese mismo modo que me pasa con el carnaval en ese sentido, me pasa con la Noche de la Nostalgia. Son manifestaciones que se han oficializado tanto que un poco que pierden el sentido. Además, yo no soy un gran bailarín, así que bailo muy mal. Entonces, capaz que toda esta explicación que te hice es una excusa para que no me lleven a bailar el día de la Noche de la Nostalgia. Pero por ahí pasa más o menos mi opinión al respecto. Además, Gustavo, llegamos al final y tengo palabras de agradecimiento no solo para vos, sino para Agustín Fernández, que resulta que encontré una publicación de él que compartió que era tuya sobre un punto de vista de una situación particular de Bruselas y dije, me parece que a este pibe le tengo que decir que venga para las 8 preguntas. Muy bien, bueno, muchas gracias también al gran fotógrafo amigo en común que tenemos. Y bueno, espero que este pibe haya podido satisfacer las inquietudes que tenía sobre la gente acá, por lo menos el uruguayo que vive por acá por Bruselas. En realidad hay varios, pero bueno. Así que te agradezco, Pila, ha sido un gustazo. Es más, querido, cortamos por acá la comunicación y la seguimos un ratito por afuera, ¿te parece? Dale, buenazo. Un abrazo. Abrazo, querido, aguante el interior y orgullo agrodescendiente. Disfruté mucho tu tierra de 33. Muy bien.